en esta noche, Señor. Te damos gracias por este estudio que tendremos el día de hoy. Que tu palabra pueda transformar nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Que seas tú revelando, Señor, y dándonos entendimiento, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender aún más y ser transformados. Te doy gracias por la vida del pastor César, que seas tú usándolo, que seas tú, Señor, hablando a través de él. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que de igual manera, Señor, se toman el tiempo de estar aquí. Gracias, Señor, y permítenos seguir estudiando más de tu palabra y que seas tú en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, te amamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco si nos lee Romanos 8:30. Estamos hablando del llamado, de los errores que puede cometer uno en el llamado. Romanos 8:30. Amén. A ver, permíteme. Sí. Un segundo. Romanos. Romanos 8:30 dijiste. Sí, ¿Perdón, amén. hermano? Sí, amén. Amén. Romanos 8. Aquí está. Romanos 8:30. Amén. Amén. A los que predestino, también los llamo. A los que llamo, también los justifico. Y a los que justifico, también los glorifico. Amén. Entonces está hablando aquí de la predestinación y del llamado, de la justificación y de la glorificación, ¿verdad? Pero dijimos hace como 15 días que antes dije que iba a dar unas características de los errores que se pueden cometer en el ejercicio de los dones de motivación, ¿verdad? Entonces dijimos que los dones de motivación es profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el dar y el administrar o gobernar, ¿verdad? Entonces vamos a dar primero una lista de errores que puede uno cometer al ejercer estos dones, ya que también en el cuerpo de Cristo dice que todos somos uno, pero somos diferentes miembros, y en la congregación hay personas que tienen el don de profecía, otros el don de enseñanza, otros el don de servicio, otros el don de exhortar, otros el de dar, otros el de gobernar. Y cada uno de estos aporta algo al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero podemos cometer errores. Esto dijimos que le íbamos a dar como un plus, como algo extra, pues, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esto y luego ya pasamos otra vez a lo que es a lo del llamado, ¿verdad? Porque estuvimos hablando las semanas pasadas de los errores que puede cometer uno en el llamado, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunos de los errores que puede cometer uno al ejercer los dones de motivación, ¿verdad? Por ejemplo, en el de profecía, profecía es proclamar la verdad, pero uno de los errores que puede cometer una persona que tiene el don de profecía es sentirse orgulloso por su fluir y su capacidad persuasiva, ¿verdad? O sea que se siente vanaglorioso, orgulloso, ¿verdad? No hay esa humildad, pues, ¿verdad? Y puede caer en ese error, en esa tentación. Recordamos que el diablo fue su pecado de él fue el orgullo, el sentirse importante, el sentirse superior, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que no tengamos mayor concepto del que es,
¿verdad? De uno. También me puse aquí, depender más de su habilidad para hablar que del poder del Espíritu Santo para convencer. Si alguien me lee ahí, nuestro hermano Urbano, Primera de Corintios 2 del 3 al 5. O sea que una persona que tiene el don de profecía, no estamos hablando del ministerio profético, de una persona que es profeta, sino de una persona que tiene el don de profecía, que ejerce este don en la congregación, ¿verdad? Que depende más de su habilidad para hablar que del poder del Espíritu Santo para convencer. Primera de Corintios 2, del 3 al 5, hermano Urbano. Amén, pastor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Amén. Pero menciona algo ahí del poder, ¿no? Creo. Déjame ver. ¿Dijo hasta el 5? Sí, ¿verdad? Sí, hasta el 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces Pablo iba con el poder de Dios, iba con el temor de Dios, pero no solamente con palabras, ¿verdad? No confiaba en sus habilidades, sino confiaba en sus debilidades de él y confiaba en el poder de Dios, ¿verdad? Otro peligro que puede cometer una persona que tiene el don de profecía es ignorar las necesidades personales por tener la vista en las necesidades corporales. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que hay una persona que está enferma y llega una persona que tiene el don de profecía. Entonces la persona que tiene el don de profecía empieza a orar por la persona que está enferma, empieza a declarar, a decir que la persona va a ser sana, que va a sanar, y se preocupa más por el cuerpo físico que por el estado del alma. A mí me ha pasado, digamos, en hablarle a gente que ha estado a punto de morir y que ciertamente ha muerto. Uno de ellos fue mi padre. Me tocó ministrarle la palabra de Dios, aunque él era cristiano, ¿verdad? Pero él le dio cáncer el año pasado. Pero también a un, digamos, compadre mío, por así decirlo, que era esposo de una prima mía, que ella también se hizo cristiana. Yo le hablé de Dios y se hizo cristiana, pero él no era cristiano. Y él le dio cáncer en el cerebro y se murió y resucitó. Y después no podía hablar muy bien y yo fui a verlo al hospital y le ministré de Dios, ¿verdad? Y él entendía y me hacía preguntas. Entonces yo le decía, mira, puede ser que Dios te sane físicamente, pero lo más importante es tu alma, ¿verdad? Que al final cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? Entonces Dios lo que quiere es sanar primero el alma, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, alguien que tenga el don de profecía va a ministrar primero sanidad, antes de ministrar las necesidades del alma. Entonces, ignorar necesidades personales por tener la vista en las necesidades corporal, o sea, las del cuerpo, antes que las del alma, ¿verdad? Ese puede ser un error que puede cometer una persona que tiene el don de profecía. Ahora, el don de servicio. Hay personas que son muy serviciales en las iglesias, en las congregaciones, pero pueden caer en el orgullo por las buenas obras que hace. Igual sentirse vanaglorioso porque yo hago, porque yo aquí y yo acá, ¿verdad? Claro que la Biblia nos habla de hacer obras y no para salvación, sino porque somos salvos. Y la Biblia menciona que las obras son el vestido de la novia, ¿verdad? Pero eso a sentirse vanaglorioso, sentirse orgulloso, porque porque hago más que tú, eso es el error en el que puede caer una persona que tiene este don, el don de servicio. Otra es tratar de servir antes de tiempo o fuera de tiempo, ¿verdad? Cuando no es el momento de hacerlo, ¿verdad? A veces es necesario. Hay personas que son tan serviciales en las iglesias que se la pasan sirviendo y nunca escuchan palabra, ¿verdad? Aquí me puse también sentirse mal por necesidades prácticas, causando negligencia en necesidades espirituales, pero esto me estoy recordando a María y Marta, que una estaba afanada en el trabajo, ¿verdad? Que es importante,
pero se olvidaba de escuchar palabra. Entonces tiene uno que ser equilibrado, tiene uno que estarse alimentando y tiene uno que estar sirviendo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero puede caer la persona que tiene el don de servicio en ese error, en ese afán de solo estar sirviendo y no escuchar palabra, no alimentarse, no recibir alimento. Entonces es importante que la persona que sirve escuche también palabra, ¿verdad? Don de la enseñanza. Hablando de su conocimiento con orgullo, ¿verdad? Igual que solo transmite solo conocimiento, solo información, ¿verdad? Más que vida. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo digo son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces lo importante es transmitir vida, transmitir experiencias, no solamente conocimiento, no solamente información. Aquí me puse concentrado más en detalles de conocimiento que compartir vida y enseñanza práctica, ¿verdad? Sino que hay que ser prácticos y hay que enseñar acerca de la vida misma, de lo práctico en la vida. El que tiene el don de la enseñanza está más interesado en escarbar que en el responder de los creyentes. Esos serían las tres que me apunté aquí, tres errores que puede cometer el que tiene el don de la enseñanza, ¿verdad? El don de exhortación. Exhortar, me puse aquí, fíjese, no es regañar, más bien es alientar, animar y motivar. Esto lo digo porque, por ejemplo, en una iglesia donde yo estaba, había un hermano que era anciano, que él creía que tenía el don de exhortación, pero se la pasaba regañando a todo el mundo, ¿verdad? Solo él estaba bien y todos los demás estaban mal, y creía que eso era exhortación. Pero exhortación más que nada es como alientar, como animar, como motivar a la gente, ¿verdad? Entonces uno de los errores que puede sentir una persona o caer una persona que tiene el don de exhortación es sentirse vanaglorioso por los resultados adquiridos, creer que por él se hizo lo que se hizo, ¿verdad? Y si no está él, pues todo se viene abajo, ¿verdad? Otro error que puede cometer una persona que tiene el don de exhortación es desanimarse por ver poco avance en las vidas, ¿verdad? Es decir, todo lo contrario. Él quisiera que las vidas avanzaran y las vidas no avanzan al ritmo que él quisiera. O sea, se olvida de que todos tenemos diferentes procesos, ¿verdad? Unos más lentos, otros más rápido, unos les habla uno de la palabra de Dios. Hay personas que uno le habla de la palabra de Dios y se convierten rápido, ¿verdad? Y avanzan y crecen rápido. Hay otros que son de más lento aprendizaje, otros que son más lentos, pero uno tiene que tener paciencia, ¿verdad? Errores el que tiene el don de motivación. Dice, motivar a otros para ganancias propias, ¿verdad? Ese es otro error que puede cometer una persona que tiene el don de exhortación. Exhortar, pero para tener ganancias propias. Otro... Bueno, aquí me puse, pasar demasiado tiempo con los que buscan un alivio momentáneo, ¿verdad? Ese me lo puse ahí como extra. Ahora, el don de dar. El error que puede cometer una persona que tiene el don de dar es sentirse orgulloso por ser muy dador, ¿verdad? Que cree que él es el que da más. Otro error es sintiéndose muy espiritual porque da mucho, ¿verdad? Otro error es impaciente con los que dan poco, ¿verdad? Nosotros al ver esto nos vamos a Marcos 12:42, donde habla de la viuda pobre que dio 2 blancas y que el Señor Jesús dijo, esta dio más que todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía y el otro dio de lo que sobraba, ¿verdad? Entonces puede cometer la persona que tiene este don. Y ya dijimos que a veces cuando uno tiene un don, uno quisiera que todos tuvieran ese don, que todos, el que tiene el don de orar, por así decirlo, que es su motivación, lo que a él le gusta, quisiera que todos oraran. El que tiene el don de servicio quisiera que todos sirvieran como él, ¿verdad? Igual el que tiene el don de dar quisiera que todos dieran como él da, ¿verdad? Entonces, o se puede frustrar porque los otros no dan, o sentirse orgulloso porque él da mucho, o porque es el que da más, ¿verdad? El don de gobernar, o presidir. Presidir significa gobernar, administrar o dirigir, ¿verdad?
Este puede caer en el error, se cree ser algo por tener un puesto de autoridad, ¿verdad? O sea, se cree que está por encima de los demás. Sabemos que hay jerarquías en lo espiritual y sabemos que en lo ministerial también hay jerarquías. Eso lo sabemos. Pero el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor tiene que servir. Es decir, tiene que ponerse a servirle a los demás. Pero Él se cree algo por tener un puesto de autoridad. Esto puede suceder tanto en lo secular como en lo espiritual, ¿verdad? Llegan personas aún hasta ser déspotas o prepotentes, ¿verdad? Tanto en el trabajo físico, o sea, secular, en una fábrica, en una empresa, como también lo puede ser en las iglesias. Sentirse que Él es el importante y no Cristo es el importante, ¿verdad? Gobernar. Dice, usando a otros para metas personales y no para ser de bendición a los demás. Es decir, puede manipular para tener beneficios para él mismo, ¿verdad? Más que ser bendición para los demás. El que tiene el don de gobernar dice, pasando por alto el pecado en las vidas porque son útiles para llegar a cabo mis metas. Es decir, hay personas que pueden estar en la iglesia y estar en pecado, pero como él tiene ese don y esa cualidad, pasa por alto eso y los pone a servir aunque sabe que están en pecado, pero lo hace con el propósito para alcanzar las metas y eso está mal. Aquí me apunté. No, no es que me apunté algo que no tiene que ver. Perdón, pasando por alto el pecado en las vidas porque son útiles para llevar a cabo mis metas. Es que me apunté aquí, hermano, en este punto me había apuntado, me estaba recordando de que Dios en la Biblia no solo autoriza, sino da la orden de salir del medio de ellos, pueblo mío, solo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Es decir, que uno se puede salir de una iglesia, de una congregación solamente o de la cobertura solamente cuando el líder o está en pecado o cuando se predican herejías, ¿verdad? Solo así es como se puede uno salir y el Señor Jesús lo autoriza y no solo lo autoriza, sino que dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, pueblo de Dios, ¿verdad? Él lo está ordenando, salir de en medio de Babilonia, de la confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente tiene autoridad, o sea, cree ser algo por tener un puesto de autoridad, usando a otros para metas personales y no para hacer de bendición a los demás, pasando por alto el pecado de las vidas porque son útiles para llevar a cabo sus metas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando en una iglesia el pastor está en pecado, lo digo porque a mí me tocó, tuve que salir por esa causa de una iglesia. Entonces, en ese caso, Dios sí te autoriza a salir de esa iglesia para no ser parte del juicio de ellos, porque cuando dice ahí salir de en medio de ellos, dice, para que ustedes no sufran el castigo juntamente con ellos. Entonces, cuando uno está solapando esas cosas, el pecado, uno se hace partícipe y uno paga las consecuencias junto con ellos, porque uno está solapando, ¿verdad? Entonces no debe de ser así. Entonces esos son los peligros que puede cometer uno al ejercer los dones de motivación. Ahora sí vamos a ir, quise ser breve, en lo del llamado. Dijimos en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Note usted que la predestinación, hermano, quiero decirle a usted que no es para salvarse o para perderse. La predestinación no es para salvación, sino más bien es para un servicio, para una función. Dios está predestinando para hacer una función, no para que te salves o para que te pierdas. Entonces, dice que a los que Dios predestina, a estos también llama. La predestinación es para servir, el preordenamiento es para demandar como lo hicimos. La parábola del sembrador, Lucas 8, nos indica que somos tierra buena para producir al 100%, pero eso va a depender de nuestra correcta ubicación con respecto al llamado individual que el Señor nos ha hecho para servirle. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La ubicación tiene que ver con la vocación. Mire, vamos a leer Primera de Reyes 17:3.
Si nuestro hermano, a ver quién está por ahí, nuestra hermana Adrianita o su esposo, el pastor Ramoncito, si nos puede leer Primera de Reyes 17:3. La ubicación tiene que ver con la vocación. Me puse aquí, a Elías le dijeron, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. El apartarse es el llamado, pero la bendición se iba a dar en el arroyo. A Elías lo iban a bendecir precisamente en el lugar en donde el Señor lo había dicho que se ubicara. Si nos lee hermano Ramoncito, hermana Adriana, Primera de Reyes 17:3. Parece que no escuchan. Entonces nuestro hermano Urbano. Amén. Ok. Primera de Reyes 17:3 Amén. dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Ahora, ¿qué pasa si Elías no se aparta y no va al arroyo? Pues Dios no lo bendice. Pero lea el otro, el 4 también, donde dice que los Amén. cuervos le iban a alimentar. Amén. Beberás del arroyo Amén. y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. Dios le iba a mandar la provisión y la bendición precisamente ahí. Pero si él se va a otra parte, ¿qué sucede? Pues Dios no le va a proveer ahí, porque Dios le dijo, ahí donde yo te mando, ahí vas a ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros cuando Dios nos llama a una posición, a una ubicación, a algo específico, y en eso específico es donde Dios te va a donde Dios te va a bendecir? No te va a bendecir si Él no te llamó a eso. Si tú te estás metiendo a eso, si tú estás no en la ubicación correcta donde Dios te está poniendo, pero si Dios te está poniendo, te ponga donde te ponga, ahí Dios te va a bendecir. Nosotros hemos visto mucho en el Face, ¿no? Que hay flores que nacen. Dice que hay un problema con el micrófono. ¿Sí me escucho ahí? Sí, se escucha bien. Ok. Hemos visto mucho en el Face donde ponen fotografías donde una donde una plantita está floreciendo y tiene fruto, aunque está entre piedras, aunque está en lugares desérticos o áridos o problemáticos, ¿verdad? Y que dice, donde Dios te plantó, Dios ahí te va a hacer que fructifiques, ¿verdad? Pero es una verdad muy cierta. Dios te va a decir, tal vez no lo entendamos de momento, pero lo mismo que Elías. A Elías le dijeron, apártate. A ti te van a decir, apártate, que es santifícate, ¿verdad? Y vuélvete al oriente, no sé cuál sea tu oriente, y escóndete en el arroyo de Quirín. Tu arroyo de Quirín puede ser un estado, un lugar geográfico, no sé cuál sea tu arroyo de Quirín. Puede ser una ciudad, puede ser una iglesia, puede ser una congregación, puede ser una colonia, no sé. Pero tu Quirín, ahí es donde Dios te va a bendecir, ¿verdad? Entonces, mi ubicación dentro del llamado para que Dios me bendiga, tengo que obedecer esa voz del Espíritu Santo, ese llamado de parte de Dios, ese apártate y ve a tal parte, ¿verdad? Jeremías, antes de ser formado en el vientre de su madre, ya traía una vocación. Me puse aquí. Está en Jeremías 1:5, si alguien lo lee por ahí. Nuestra hermana Patricia dice, antes de que te formaran en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos claramente que Jeremías venía con un propósito de Dios, con una vocación que le dieron antes de que naciera. Si nuestra hermana nos lee Jeremías 1:5. Amén. Amén. Amén, Jeremías 1:5. Sí. Amén.
formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. O sea que él ya venía con un diploma, ya venía con una vocación, ya venía con una función que desarrollar antes de que tuviera el cuerpo. Solamente le dieron el cuerpo para que desarrollara ese ministerio, para que desarrollara esa función, para que desarrollara esa vocación con la cual él ya venía, ¿verdad? Entonces hay personas que ya traen esa vocación desde antes, la vocación de enseñar, la vocación de predicar, la vocación de gobernar, la vocación de servir a Dios, ¿verdad? Ya traen eso desde antes, ¿verdad? Mire, cuando aquellos dos gemelos que estaban en la panza y saca primero uno la mano y luego el otro se la jala y saca la primera, ellos ya traían, digamos, bronca o pleito peleado desde que estaban en el vientre, ¿verdad? Entonces ellos ya traían cierta influencia, traían cierto, desde que estaban en el vientre. No tenían conciencia, no tenían conocimiento, pero ya traían algo ellos desde que estaban en el vientre. Entonces puede ser que nosotros traigamos algo, una vocación desde antes, ¿verdad? Que Dios nos dio esa vocación, ese propósito, esa misión, ese deseo, ese gusto por hacer eso que hacemos, ¿verdad? Y ya lo traemos y solo venimos a desarrollarlo aquí en el cuerpo de Cristo. Puede ser la enseñanza, puede ser la predicación o puede ser muchas cosas, ¿verdad? Me puse aquí, cuando Rebeca concibió se le dijo, el mayor servirá al menor. Si nuestra hermana Inés María nos lee Romanos 9:11. Inés María, Romanos 9:11. Y si no está, pues entonces nuestro hermano Daniel. Bueno, ahí está nuestra hermana María. Amén. Romanos 9:11. 9:11, sí. Sí. Un momentito. Sí. Dice, pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestros antepasados Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada ni bueno ni malo, sin embargo Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que él elige a quien Él quiere de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Amén. Amén. Más claro que el agua no se puede poner más claro, ¿verdad? Es decir, Dios es el que escoge los vasos, Dios es el que escoge la ubicación, el que te ubica, el que te pone en el lugar que te va a poner. Dios es el que escoge el tiempo en el que vas a nacer, en la familia en que vas a nacer y cuál va a ser tu función, ¿verdad? Nosotros no lo escogemos eso, ¿verdad? Pero es una vocación que Dios nos da, que es algo que nos va a gustar hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿cómo le dijera? La soberanía de Dios, que Dios dice, este vaso me va a servir para esto y lo voy a usar, ¿verdad? Entonces Dios hace el llamado y Dios te da también las cualidades y las capacidades para desarrollar ese ejercicio o ese trabajo que Dios te va a poner a hacer. Porque me estoy recordando en Noé, aunque yo me puse aquí José, que ahorita voy a hablar algo de José. Yo me apunté aquí a Noé. Dice, Noé, Dios le hablaba para que construyera el arca, pero Dios al que llama le reviste de seguridad para que haga efectiva la fe. Es decir, Noé, cuando Dios lo llama, le dice que construye el arca. Antes no llovía, no caía agua de arriba para abajo, como ahora cae, ¿verdad? Antes dice que salía un vapor y que mojaba toda la tierra. Entonces nunca se había visto el arco iris, nunca había caído agua del cielo, según Génesis. Entonces Dios le dice, vas a construir un arca y la vas a construir en lo alto, no al nivel del mar, sino, digámoslo, en un cerro, por así decirlo.
Y era una locura, porque nunca había llovido, pero Dios le dio esa convicción, esa seguridad, esa certeza para realizar lo que Dios le estaba pidiendo, que al razonamiento humano sí era una locura. Quizás por eso no le creyeron a Noé, ¿verdad? Pero ya cuando los animales entraron al arca, pues entonces los hijos de Noé dijeron, bueno, pues mi papá no ha de estar tan loco, ¿verdad? Algo ha de haber ahí, que también los hijos entraron, ¿verdad? Pero Dios da esa certeza para ejercer la función a la cual Dios te ha llamado. Entonces, si Dios te llamó a hacer una función, Dios te va a dar esa fe, esa certeza, esa seguridad para desarrollar esa función a la cual Dios te llamó. También me puse aquí a Abraham y me puse a José. A José Dios lo llama con un plan y tiene que pasar por muchas pruebas antes de reinar, y es figura de Cristo. Dios llama a José, le da un sueño a José donde revela que sus hermanos se van a inclinar hacia él, y luego que también que sus padres se van a inclinar hacia él, donde él iba a gobernar y sus hermanos se burlaron, ¿verdad? No creyeron. Entonces José tenía esa certeza y esa seguridad y esa promesa de parte de Dios, pero para que se cumpliera ese propósito, José tuvo que pasar por muchas pruebas, tuvo que ser vendido por sus hermanos, igual que Cristo fue vendido. Tuvo que ser encarcelado, tuvo que pasar muchas dificultades antes de llegar a reinar, ¿verdad? Pero se iba a cumplir el propósito por el cual Dios llama a José. Y José, Dios tenía el plan ya hecho y elaborado de antemano, ¿verdad? De que José de alguna forma iba a salvar al mundo de ese entonces, de lo que iba a venir, de la tribulación y la gran tribulación que iba a venir, de la hambruna que iba a venir en ese tiempo. Y Dios estaba preparando a Josué desde el principio para eso, ¿verdad? Para rescatar a sus hermanos, para que él reinara y él gobernara. Pero antes de que pasara todo esto, Dios tuvo que pasar a José por un proceso. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a ti a llamar para un plan y para un propósito, pero también te va a meter por pruebas. No te va a ausentar de las pruebas, no te las va a quitar, no te las va a impedir. Ya que, por ejemplo, dijimos que es figura de Cristo José. José es figura de Cristo porque, primeramente, José fue vendido, igual que Cristo. José pasó por muchas pruebas. José se casó con una gentil, igual que Cristo. José ya estaba casado antes de la tribulación, igual que Cristo. Va a ser exactamente igual. Pero para que Cristo llegue a gobernar, a ser el rey de reyes que Él es, pero que no se ha manifestado todo su ministerio del Señor Jesucristo, en ese sentido, tuvo el Señor que Jesús pasar por muchas pruebas, ¿verdad? Todo lo que pasó, las humillaciones, José fue humillado, el Señor Jesús fue humillado, fue menospreciado. También ¿qué más pasó José? José fue vituperado, igual que Cristo, es decir, ¿cuál es la palabra que me puse aquí? Calumniado es la palabra. Lo calumniaron a José, y también al Señor Jesús lo calumniaron, ¿verdad? Entonces, tuvo que pasar todo eso para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios en José como en el Señor Jesucristo. Igual va a pasar con nosotros, ¿verdad? En nuestro llamado. Dios tiene un llamado para nosotros, pero Dios nos va a meter a pruebas, no nos las va a quitar, no nos las va a impedir. Ahora, yo me puse aquí a Abraham. Dios llama a Abraham. Abraham tiene que empezar de nuevo, aunque no era joven. Ya estaba avanzado en años a Abraham, ¿verdad? Y Dios lo llama con un plan y un propósito. Abraham iba a depender del que lo llamaba ahora, ¿verdad? Iba a tener que hacer todo lo que Dios decía. Abraham, a donde quiera que iba, me llama la atención que iba haciendo altar a Dios, y con eso le decía a Dios: yo confío en ti, ¿verdad? Pero sin embargo,
Abraham no obedeció de todo a Dios. Es decir, Abraham tenía un plan, Dios tenía el plan para Abraham, sacarlo de su tierra y de su parentela y llevarlo a una tierra prometida, que por cierto no era la tierra terrenal, sino era algo más grande que Abraham dice que se fue saludando, ¿verdad? Pero Dios tenía el plan para Abraham. Pero resulta que Abraham tenía un plan, el plan de él, dentro del plan de Dios, ¿verdad? Abraham tenía su propio plan. Igual que sucede a veces con nosotros. Dios tiene un plan para ti, para tu vida, Dios tiene un plan para mi vida, pero Abraham tenía un plan dentro del plan de él. Y el plan de Dios le dijo a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela. Y Abraham, porque su nación era idólatra y era pagana, ¿verdad? Entonces deja a tu parentela pagana, a tu parentela idólatra, y ve a donde yo te voy a decir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Pero Abraham se lleva a su sobrino Lot, y esto le causó problemas después, ¿verdad? Y que tan así que tuvieron que separarse. Entonces, Dios tenía un plan para Abraham, y Abraham a su vez tenía su propio plan. Y Dios le dijo a Abraham, vas a ir a una tierra que yo te voy a dar, que te voy a bendecir en esa tierra, ¿verdad? Ese era el llamado que Dios le estaba haciendo y que Dios está haciendo a ti, ¿verdad? Pero resulta que viene una hambruna, una escasez, y Abraham corre y se va para Egipto, en medio de la necesidad del hambre. Porque a veces por hambre puede hacer uno muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, usted lee la historia de Ruth, ¿verdad? Donde Noemí, ¿sí es Noemí? Ahí. Ruth, sí, es que yo revuelvo todos los nombres. Bueno, donde hay un matrimonio que se va de ahí, Abimelech creo que se llama, ¿no? Abimelech y su esposa Dios los llama a que vayan a la tierra prometida, y llegan a la tierra prometida que habían conquistado, pero llega el momento del hambre, el momento de la prueba, y ellos tienen un plan y quieren salir de ese plan de Dios, que Dios tenía de probar a su gente dentro de la tierra prometida, donde iba a haber, dice que había... la tierra prometida, había abundancia de todo, ¿verdad? Uvas grandototas y de todo. Sin embargo, hubo un momento donde hubo escasez, donde no hubo esa abundancia, donde hubo una prueba. Y ellos dijeron, vamos a resolver este problema yéndonos de aquí, ¿verdad? Y usted sabe los resultados, porque en medio de la necesidad puede uno cometer esos errores. Por necesidad, por hambre, pero no sabemos si es el plan de Dios o el propósito de Dios que Dios está obrando. Porque este matrimonio habían llegado a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde había frutos gigantescos, pero que en ese momento estaban en la prueba. Y como fue el tiempo de la prueba, ellos salen. Entonces, pero Dios los había llamado a ellos. Entonces nosotros podemos actuar igual que Abraham, ¿verdad? Abraham, en el tiempo de la prueba, él decidió mejor irse para Egipto. Entonces Abraham tenía su propio plan dentro del plan de Dios. Otro ejemplo. Dios le dijo, te voy a bendecir con un hijo. Y como ya estaba grande y veía que no, le quiso dar una ayudadita a Dios. Y nosotros a veces así somos. Dios tiene un plan para nosotros, Dios te quiere dar algo y le queremos ayudar a Dios, y afectamos y perjudicamos, porque lo que Abraham hizo hasta el día de hoy tiene consecuencias. Usted sabe que ahorita está eso de la guerra en Israel en estos días, ese asunto que hubo en Israel en estos días pasados, ¿verdad? Precisamente por este conflicto, ¿verdad? Porque Abraham dijo, le voy a dar una ayudadita a Dios, y tiene a Isaac. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que tuviera a Ismael, que tuviera a Isaac y no a Ismael. Ismael fue el producto de la carne, el plan de Abraham. Isaac era el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Pero Ismael era la consecuencia de la ayudada que Abraham le había dado a Dios. Era el plan de Abraham dentro del plan de Dios.
Entonces nosotros así podemos funcionar también. Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros tenemos un plan dentro del plan de Dios, que a veces va a traer consecuencias, que a veces va a estropear, aparentemente a estropear el plan de Dios, aparentemente, pero por la misericordia de Dios, Dios cumple sus planes y sus propósitos de nuestras vidas. Por ejemplo, con Jonás, ¿verdad? Jonás, Dios tenía el plan y el llamado para Jonás de ir a Nínive, pero Jonás tenía su propio plan y se escapó del plan de Dios. Igual que este matrimonio de Noemí, ¿verdad? Que se salen del plan de Dios, pero de todos modos el plan de Dios por misericordia se cumple en Jonás, ¿verdad? Pero Jonás tuvo que pagar las consecuencias. Me puse aquí, Jonás esquivaba la voluntad de Dios de ir a Nínive. El éxito de Jonás, todo Nínive se convirtió. Vemos ya después de que Jonás se sale del plan de Dios y que Dios trata con él, Jonás tiene éxito en su llamado, que todo Nínive se convierte, hasta los animales se convirtieron, ¿verdad? Porque pusieron a ayunar hasta los animales, porque ese era el plan de Dios. Aparentemente nosotros cometemos muchos errores y muchas faltas al meter nuestro plan dentro del plan de Dios y queremos que Dios se ajuste a nuestro plan, igual que Abraham. Abraham quería que Dios se ajustara al plan de él y no él ajustarse al plan de Dios. Ahora, si este es Abraham, que es el padre de la fe, titibaba, o sea, tambaleaba en la fe, que era el plan de Dios, y que era Abraham es el padre de la fe y tambaleaba en la fe. Si eso es el padre, ¿qué serán los hijos? O sea que nosotros, ¿verdad? Nosotros también tambaleamos, ¿verdad? Y podemos cometer esos errores, pero la idea es de que Dios no se meta al plan nuestro, sino que nosotros nos metamos al plan de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía voluntad propia, porque nosotros leemos que cuando el Señor Jesús estuvo en el tiempo de la prueba, de la tribulación, en el monte de los olivos, donde dice que sudó sangre, ahí estuvo él a prueba. Y dice que no se haga mi voluntad. Es decir, el Señor Jesús tenía su propia voluntad. Y dice, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces estaba la voluntad, aunque es el mismo Dios, ¿verdad? Pero Jesús tenía su voluntad propia. Es decir, él podía fallar si él quería. Él podía hacer su voluntad si él quería, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Es decir, él meterse en el plan de Dios y no que Dios se metiera en el plan de él, ¿verdad? Y nosotros muchas veces queremos que Dios se meta a nuestro plan y no nosotros meternos en el plan de Dios. Muchas veces cuando Dios lo llama a uno tiene que sacrificar sus propios planes. Por ejemplo, María, la madre del Señor Jesucristo, ella tenía su propio plan, tener una familia, tener un matrimonio, y Dios interrumpe el plan de María y le pide que cumpla su plan. Y María dice, pues sí, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y el plan de Dios nace en María. El plan de Dios era que el Señor Jesús naciera de una virgen, ¿verdad? Incluso a María la podrían haber apedreado por estar embarazada antes de estar casada, ¿verdad? Y usted sabe toda la historia. Pero ella tenía un plan, un sueño muy bonito, pero Dios viene e interrumpe el plan de ella. Entonces nosotros a veces podemos tener nuestros propios planes, que pueden ser buenos, ¿verdad? Nuestras propias ideas, pero puede llegar Dios e interrumpir nuestros planes. Alguien dijo por ahí como un chiste, si quieres hacer reír a Dios, coméntale tus planes, porque a veces Dios nos va a hacer los planes nuestros a un lado y va a decir, estos son los míos, ¿verdad? Muchas veces al que Dios llama tiene que sacrificar sus propios planes por los planes de Dios, que fue lo que el Señor Jesús hizo. Dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿verdad? Entonces, cuando Dios llama, Dios te va a pedir la voluntad igual que al Señor Jesucristo, pero ya depende de nosotros. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Dios lo llama con un propósito, pero Sansón pues va y peca, le quitan la visión, le quitan el cabello, le quitan todo,
¿Por qué? Porque dice Pablo, dice, yo no fui rebelde al llamamiento, pero se puede ser rebelde al llamamiento que Dios hace, ¿verdad? Como lo hizo Jonás, como lo hizo Sansón, se puede ser rebelde, pero al final, de todos modos, se va a cumplir el propósito de Dios, porque aún Sansón cumplió el propósito de Dios al final de sus días. Cuando usted lee la historia de Sansón, Sansón mató más filisteos con su propia muerte que ni con su vida, que ni cuando estaba vivo. Cuando él quedó ciego y le pidió a aquel guardia que lo pusiera donde estaban las columnas que sostenían el templo, y las derriba, muere él, pero murieron muchísimos más filisteos, y al final se cumplió el propósito de Dios, igual que con Jonás, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer que se cumpla el propósito en tu vida y en el mío, pero mejor hacerlo por las buenas que ni por las malas, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando fue a la cruz, porque la Biblia nos habla el Señor Jesús habla de el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Y luego Pablo dice, no solo hay que cargar la cruz, sino que hay que subirse a la cruz y crucificar la carne, ¿verdad? Pero el Señor Jesús se subió voluntariamente, y él no le quebraron ni un solo hueso. Él murió voluntariamente. En cambio, los otros, como no murieron voluntariamente, los mataron a fuerzas y les quebraron los pies. Entonces nosotros, como Jonás, o podemos ir a nuestro llamamiento o mojados o secos, o podemos ir con los pies quebrados, o con los pies o todo intacto sin quebrar, pero voluntariamente morir al yo, porque el Señor Jesús murió voluntariamente. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero voluntariamente. Entonces, el llamado de Dios es así, te pide tu voluntad, pero no te obliga a que se la des, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es como cuando le dicen a Caín mató a Abel, cuando Abel mata a su hermano, y Dios le dice, yo te aconsejo que hagas esto, te pongo dos caminos, yo te aconsejo que escojas el bien, ¿verdad? Entonces Dios es igual, Dios no te obliga, Dios te sugiere, pero si no, al final vamos a pagar las consecuencias. Pero si está dentro del plan de Dios y somos llamados por Dios y tenemos un propósito en Dios y un llamado de parte de Dios, se va a cumplir ese propósito. Vayamos mojados como Jonás, o que pasemos hasta por el mismo infierno, que tengamos que tocar fondo, pero vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Pero eso ya depende de nosotros. Entonces tenemos que buscar como conclusión la ubicación dentro del llamado. Y ya para terminar, nomás me recuerdo, la ubicación tiene que ver con la vocación. A Elías le dijeron, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirín que está frente al Jordán. Al apartarse es el llamado, pero la bendición se iba a dar en el arroyo. Entonces Dios te va a bendecir donde Él te llama que tú estés. Y así terminamos el tema, y para la próxima semana seguimos hablando de lo mismo, pero viendo otros ángulos. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, y si no es así, vamos a pedirle a nuestro hermano Urbano que si ora para que quedamos despedidos. Pero primero, si hay alguna duda o alguna pregunta. Entonces parece que no. Entonces nuestro hermano Urbano si ora para quedar despedidos, y nuestra hermana Alondra nos da los anuncios, si es que hay algún anuncio ahorita que termine de orar nuestro hermano Urbano. Y también oramos por nuestro apóstol en la oración. Amén, gloria a Dios. Amén. Y yo los animo también, hermanos, Amén. por la situación que está pasando en Israel. Oremos también porque venga la paz al pueblo de Dios. Amén. Señor Dios Padre, Dios bendito, te damos gracias por la oportunidad de tener esta reunión entre hermanos, entre pastores, entre gente, Señor, que te ama. Yo sé que todos los que estamos aquí, Señor, te amamos tu obra, amamos tu nombre, amamos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. Por eso te damos gracias. Mira qué precioso, qué interesante es reunirnos para oír, para leer, para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por los presentes. Oramos también por nuestro apóstol, Señor. Pedirte que lo guardes en su entrada, en su salida, donde vaya, donde esté, Señor, en todas las actividades que haga.
juntamente con su familia, Señor, su esposa, la pastora Patti, y sus hijos, Señor, igualmente guarde sus vidas. Ellos se han guardado de toda perversidad, de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, porque en esta casa, Señor, en la casa de Israel, venga la paz. Deseamos de verdad que todos los que viven allí, todos los habitantes tengan paz, Señor, porque es una situación muy complicada. Nunca hemos estado en la guerra, Señor, no sabemos qué es eso, pero suponemos, Señor, que no es agradable tener estos tiempos. Sin embargo, tú conoces el plan, tú sabes el propósito, Señor, de todo lo que está pasando. Oramos, pues, Señor, para que tu misericordia, tu gracia y tu paz vengan, Señor, a todos y cada uno. Y gracias, Señor, te damos por esta reunión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro hermano el pastor César, Señor, para que en la próxima oportunidad nuevamente nos vuelva a hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Y amén. Nuestra hermana Alondra, no sé si hay algún anuncio.